Muy bien, en este video te voy a presentar cómo resolver transformadas de Laplace de integrales por medio del teorema de convolución. Primeramente, ¿qué viene siendo una convolución? ¿A qué nos referimos con una convolución? Pierre Simon Laplace denota una convolución como f asterisco g, lo cual significa la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau con respecto a tau. Es decir, f asterisco g viene siendo esta integral en donde aparece el producto de dos funciones, ¿sí? Una dependiendo de tau y la otra trasladada a t menos tau, ¿sí? O sea que f asterisco g no significa f que multiplica a g, no. F asterisco g significa la integral del producto de dos funciones, en donde una de ellas está trasladada a t menos tau. ¿Ok? Ahora, estas dos funciones f y g deben de cumplir con el siguiente requisito. Aquí lo estamos diciendo. f de t y g de t son funciones continuas por partes en el intervalo de 0 al infinito. Así es, deben de ser funciones continuas por partes en el intervalo donde estamos definiendo la variable t. Recordemos que aquí pues t viene siendo el tiempo. Muy bien, ¿cómo aplicaríamos el teorema de convolución para obtener la transformada de una convolución, es decir, de una integral como esta? Vamos a enunciarlo. Tenemos el teorema de convolución, dice lo siguiente. Si f de t y g de t son funciones continuas por partes en el intervalo de 0 al infinito y de orden exponencial. Te recuerdo que el que las funciones deban de ser continuas por partes en este intervalo y aparte de orden exponencial, pues vienen siendo requisitos fundamentales para que la transformada de Laplace de las funciones f y g exista. ¿Sí? En un video anterior te explico esos requisitos, ¿sí? Y exactamente también te explico qué significa orden exponencial. Muy bien. En este caso, estas funciones cumplen con estos dos requisitos. Vamos a ver qué pasa con la transformada de Laplace de la integral. Tendríamos entonces que la transformada de Laplace del integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau con respecto a tau, es decir, que la transformada de Laplace de la convolución de f con g, ¿sí? Viene siendo igual al producto de la transformada de f de t por la transformada de g de t, es decir, f de s por g de s, exactamente, ¿sí? Significa que la transformada de esta integral no es otra cosa que encontrar la transformada de la función f y la transformada de la función g y hacer el producto. Así es, ¿sí? Pero para ello sí es muy importante que nosotros identifiquemos dentro de la integral dos funciones, una dependiendo de tau y la otra dependiendo de t menos tau. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a trabajar el teorema de convolución. Tenemos la transformada de seno de t asterisco coseno hiperbólico de 3t. Bueno, este ejemplo en realidad es muy sencillo porque ya te estoy expresando la convolución, mira. Una vez que nosotros expresemos así la convolución separando f y g con un asterisco, ya podemos aplicar el teorema. Es decir, ya podemos expresar el producto de la transformada de f por la transformada de g. ¿Sí? Digamos que este sería el primer paso, ¿verdad? Expresarlos de esa manera, donde f y g ambos van a depender de t. Es decir, aquí ya no va a decir f de tau, ni aquí va a decir g de t menos tau. Aquí va a decir f de t y aquí va a decir g de t. ¿Sí? Entonces, si nosotros expresamos así, pues ya podemos anotar el producto. Y efectivamente, en el número 1 ya tenemos expresada la convolución. ¿Sí? Por lo tanto, las funciones deben de depender de la variable t, exactamente. Y nos quedaría igual a la siguiente transformada. Sería la transformada del seno de t
Así es, la de la primera función, que multiplica a la transformada del coseno hiperbólico de 3t, que sería la segunda función. ¿Ok? La transformada del seno de t, pues es 1 sobre s cuadrado más 1, y la del coseno hiperbólico de 3t es s sobre s cuadrado menos 9. Y al final, este cociente quedaría como s sobre el producto de s cuadrado más 1 con s cuadrado menos 9. Así es. Así quedaría finalmente expresada la transformada de Laplace de esa convolución. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos la integral? Tendríamos la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de tau por e a la 2t menos tau con respecto a tau. Ok, vamos a explicarlo. Aquí ya dijimos que dentro de la integral, por el teorema de convolución, tenemos que identificar la función f de tau y la función g de t menos tau. ¿Sí? La función f de tau, pues aquí vendría siendo la función tau, exactamente. Y la función g de t menos tau, aquí lo dice, vendría siendo la función e a la 2t menos tau. Por lo tanto, para expresar la convolución, ¿sí?, separadas con asterisco, la tau pasaría a ser la función t y e a la 2t menos tau pasaría a ser la función e a la 2t. Así es, porque aquí en la convolución ya no queda trasladada la función g de t menos tau. Para poder apreciar bien cómo decidir quién es g de t. Si yo sé quién es g de t menos tau, entonces ¿quién es g de t? Bueno, pues únicamente quitámosle la traslación, ¿sí? Por ejemplo, si aquí a e a la 2t menos tau le quito esta traslación menos tau, pues entonces g de t sería e a la 2t. Así es. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Aplicando el teorema, nos quedaría la transformada de t que multiplica a la transformada de a la 2t. Aquí está, ¿sí? La transformada de t sería 1 sobre s cuadrada y la de a la 2t sería 1 sobre s menos 2. Finalmente, el cociente quedaría 1 sobre s cuadrada por s menos 2. Aquí lo tenemos ya. Muy bien. Ahora, en el número 3 tenemos la transformada de la integral de 0 a t del seno de 4 tau con respecto a tau. Vamos a observar que aparentemente nosotros tenemos aquí una sola función, ¿sí? Esta f de tau. Esta f de tau aquí dice que es seno de 4 tau. Sí, es correcto, pero no tenemos una sola. Finalmente, debemos identificar la otra. G de t menos tau, ¿sí? Si aquí no nos aparece, es porque esa función es la función unidad. Recordemos que la función unidad, como cualquier función constante, son funciones que ya están trasladadas a donde nosotros queramos, ¿sí? Entonces, aunque pareciera que solamente existe aquí la función f de tau, existen dos. La otra g de t menos tau viene siendo la unidad. Es por eso que aquí la separamos así. Como la función seno de 4t, ¿sí? Recuerda, con respecto a t, seno de 4 tau pasa a ser seno de 4t, ¿sí? Asterisco, la función g de t menos tau, que es 1, pues también seguiría siendo 1. Entonces aquí tenemos expresada ya la transformada de la convolución, ¿ok? Si aplicamos el teorema nos quedaría la transformada del seno de 4t, aquí está, que multiplica a la transformada de 1, aquí está. Y la del seno de 4t, pues sería 4 sobre s cuadrada más 16, y la transformada de 1 sería 1 sobre s. El cociente sería 4 sobre, aquí escribí la s antes, claro que es opcional, ¿verdad? La puedo dejar de ese lado, ¿sí? S que multiplica a s cuadrada más 16. Correcto. Así es como nos quedaría entonces la transformada de esta convolución. Muy bien. ¿Qué pasaría como en el ejemplo número 4? Que tuviésemos una función fuera de la integral. Bueno, si tenemos una función fuera de la integral, no debe de estar expresada con respecto a la variable tau, porque si esto fuera así, la función debiera estar dentro de la integral. Si lo tengo fuera, la función debe depender del tiempo, de la variable t, ¿sí? Entonces tenemos una función exponencial
multiplicando a una convolución. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que aplicar el primer teorema de traslación. Recordemos que en el primer teorema de traslación vamos a tener una función multiplicando a una exponencial. Debemos de obtener la transformada de Laplace de esa función y el resultado trasladarlo como está indicada la potencia o más bien el coeficiente de la variable t del exponencial. Por ejemplo, aquí trasladaríamos a s más 1. Correcto. Entonces, esa función que multiplica al exponencial es una convolución, es decir, una integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que aplicar primero el teorema de convolución para esta integral y al final trasladar la s a s más 1. ¿Ok? Ahora, si checamos las funciones dentro de la integral, tenemos una función coseno de tau que multiplica a otra función t de t menos tau. Te aclaro que t de t menos tau de ninguna manera forma parte del ángulo tau, ¿sí? T de t menos tau es una función multiplicando a coseno de tau, ¿sí? Por lo tanto, de acuerdo al teorema, pues ya tenemos identificadas tanto la f de tau como la g de t menos tau. Es decir, en mi problema, la f de tau es el coseno de tau y la g de t menos tau sería t menos tau. Exactamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría expresada la convolución? Pues sería la transformada de Laplace del coseno de t, correcto, porque aquí tenemos coseno de tau, ¿sí? Acá sería coseno de t, asterisco, y si aquí tenemos t menos tau, aquí tendríamos t nada más. Acuérdate que nada más es de eliminar la traslación para que g de t menos tau nos quede como g de t, ¿sí? El resultado de esta transformada, la s la vamos a trasladar a s más 1. Muy bien, aplicamos el teorema de convolución y tendríamos la transformada del coseno de t, aquí está, que multiplica a la transformada de t, aquí está. Este producto al final se va a trasladar a s más 1. Bien, la transformada del coseno de t, recuerda que es s sobre s al cuadrado más 1 y la de t es 1 sobre s cuadrado. Por ejemplo, aquí es válido que nosotros podamos eliminar una s de arriba con una s del denominador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que este cociente nos quede como 1 sobre s por s cuadrado más 1. Aquí la s que queda abajo la puse al principio. Acuérdate que es opcional, ¿sí? En donde la s se va a trasladar a s más 1. Correcto. Entonces, aquí ya nada más estamos expresando esa traslación. Es decir, estamos aplicando ya el primer teorema de traslación. La s quedaría como s más 1, la s quedaría como s más 1 al cuadrado más 1. ¿Ok? Este podría ser el resultado, sí, pero también puede ser, y yo creo que sería lo más aconsejable, que nosotros desarrolláramos el binomio como s cuadrada más 2s más 1, para que nos quede s cuadrada más 2s más 2, ¿de acuerdo? Con este 1 nos quedaría más 2, ¿sí? Es aconsejable porque en ocasiones puede suceder que cuando tenemos una constante o un término independiente aquí, ¿sí? Al desarrollar el binomio al cuadrado, ¿sí? Y sumar con ese término independiente, puede suceder que el trinomio que nos quede aquí se pueda seguir factorizando, ¿sí? Y eso simplificaría muchísimo el resultado, ¿verdad? En este caso, pues no sucedió así. Entonces, así es como lo vamos a dejar. Pero mi consejo es que sí hagas ese desarrollo porque en muchas ocasiones se simplifican muchísimo más los resultados. Muy bien. En este ejemplo que acabamos de terminar, nosotros en realidad aplicamos dos teoremas. El teorema de convolución y el primer teorema de traslación. ¿Okay? Ahora, en el número 5 tenemos una t fuera de la integral, ¿sí? Lo que me indica que vamos a tener que utilizar el teorema de la derivada, que ya también te lo he explicado en un video anterior. La derivada de una transformada o transformadas de funciones multiplicadas por t a la n, ¿sí? En este caso debemos aplicar ese teorema porque
tenemos la integral, o también llamada la convolución, multiplicada por un t a la n, en este caso por un t a la 1. Recordemos que para encontrar la transformada de funciones multiplicadas por t a la n, el teorema me dice que esto es lo mismo, que esto va a ser igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de la transformada de la función. Pero en este caso la función es una convolución, es una integral, ¿sí? Te pido que revises el video anterior, ¿sí? Para que sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, si aquí la potencia de la t es 1, aquí vamos a tener menos 1 a la 1, pero menos 1 a la 1 pues es menos 1 o simplemente el menos. Que multiplica a la primera derivada con respecto a s. ¿Por qué la primera derivada? Pues porque la potencia de t, recuerda, lo explicamos en ese video, la potencia de t es 1, ¿sí? Entonces sería menos la derivada con respecto a s de la transformada de la función que multiplica a t a la 1 en este caso. Pero pues esa función viene siendo una convolución, ¿sí? Por lo tanto, vamos a aplicar aquí el teorema de convolución y luego lo derivamos, ¿sí? Correcto. Entonces, las funciones que aparecen dentro del integral, recordando que tienen que ser 2, pues serían coseno hiperbólico de 2 tau, esa sería mi f de tau, lo volvemos a repetir, y la g de t menos tau, y la g de t menos tau, pues aquí tiene que ser la función unidad. ¿Ok? Entonces, ya expresada la convolución, nos quedaría la transformada del coseno hiperbólico de 2t, acuérdate que aquí tiene que ser con respecto a t, asterisco, la función unidad. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar el teorema de convolución. Tendremos la transformada del coseno hiperbólico de 2t que multiplica a la transformada de 1. Correcto, ¿sí? Entonces, la transformada del coseno hiperbólico de 2t viene siendo s sobre s cuadrado menos 4. Y la transformada de 1 viene siendo 1 sobre s. Antes de derivar, pues vamos a observar que podemos eliminar la s, ¿sí? Lo podemos hacer. Y entonces ya nada más aplicaremos la derivada a 1 sobre s cuadrado menos 4, que sería pues más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerda que venimos arrastrando este signo, ¿sí? Entonces la derivada de este cociente, pues sería el de abajo al cuadrado, sería s cuadrado menos 4 al cuadrado. Arriba sería el de abajo por la derivada del de arriba, pues va a ser 0. Menos el de arriba, que es 1, por la derivada del de abajo, que es 2s, ¿sí? El menos con este menos va a ser más. Y arriba nos queda 2s, abajo s cuadrado menos 4 al cuadrado. Listo. Así nos quedaría el resultado de la transformada número 5. Y entonces en este caso, pues también utilizamos dos transformadas, ¿verdad? Dos teoremas. El teorema de convolución y el teorema de la derivada de una transformada, ¿sí? Correcto. Ahora vamos a trabajar el problema número 6. En el problema número 6 tenemos la transformada de la integral de 0 a t de a la 4 tau por el coseno de 2 tau con respecto a tau, ¿sí? Entonces, una vez más, pues nos damos cuenta que aquí no me aparece ninguna función trasladada a t menos tau, no, pero sabemos que viene siendo la unidad. Eso significa que e a la 4 tau y coseno de 2 tau son la función f de tau, agrupadas en una sola, son f de tau, ¿sí? Entonces, al momento de aplicar la notación asterisco, es decir, la convolución, e a la 4 tau y coseno de 2 tau aparecerían juntas, como e a la 4t, coseno de 2t, exactamente. Separando con un asterisco la otra función, que sería la función unidad. Así es, ¿de acuerdo? Eso es cierto porque, lo repito, ni la función e a la 4 tau ni la función coseno de 2 tau tienen una traslación. Por lo tanto, son la función, ambas son la función f de tau. Es por eso que la escribimos como si fuese una sola, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al aplicar el teorema de convolución, nos quedaría la transformada de a la 4t por el coseno de 2t,
que multiplica a la transformada de 1. ¿Sí? Y pues aquí vamos a observar que podemos aplicar nuevamente el primer teorema de traslación, que sería la transformada del coseno de 2t, donde s se traslada a s menos 4. Aquí está. ¿Sí? Y la transformada de 1 pues sería 1 sobre s. ¿Ok? Entonces, la transformada del coseno de 2t es s sobre s cuadrado más 4, donde la s la vamos a trasladar a s menos 4. Y todo eso multiplicaría a 1 sobre s. Cabe aclarar que aquí esta s no se va a eliminar para nada con esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Bueno, porque esta en realidad es s menos 4, al igual que esta. ¿Sí? Ambas quedarían trasladadas a s menos 4. Y esta no. Es por eso que aquí no es posible que eliminamos estas dos s. Muy bien, entonces ya trasladada, en el primer cociente nos quedaría s menos 4 sobre s menos 4 al cuadrado más 4. Así es. ¿Sí? Esto que multiplica a 1 sobre s. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces arriba me quedaría s menos 4 y abajo la s pues yo la puse antes. Insisto que es opcional, la puedo dejar ahí. ¿Sí? Que multiplica a s menos 4 al cuadrado más 4. Al final, recuerda lo que comentamos en un ejemplo anterior, es importante desarrollar aquí el cuadrado cuando tengo aquí un coeficiente, un término independiente, perdón, un término independiente. ¿Sí? Claro que si yo no tengo un término independiente, no hay necesidad de que hagamos eso, ¿verdad? ¿Sí? Es cuando lo tengo. Entonces me quedaría s cuadrada menos 8s más 16. 16 más 4 aquí me daría 20. Por lo tanto, este trinomio quedaría así, como s cuadrada menos 8s más 20. Y no, en este caso ya no es posible seguir factorizando. Por lo tanto, el resultado final sería s menos 4 sobre s que multiplica a s cuadrada menos 8s más 20. Muy bien. Entonces, en esta transformada número 6, aplicamos el teorema de convolución, pero también aplicamos el primer teorema de traslación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a continuar. Tenemos este otro ejemplo, el número 7. Dice, la transformada de la integral de 0 a t de tau por e a la tau por mu de t menos 2 menos tau con respecto a tau. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a checar nuevamente de acuerdo al teorema de convolución. Mi función f de tau sería tau e a la tau, definitivamente, porque esta tau y esta no tienen ninguna traslación a menos tau. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la mu, ¿sí? La mu que es mu de t menos 2 tiene una traslación a menos tau. ¿Sí? Por lo tanto, la mu de t menos 2 menos tau vendría siendo mi función g de t menos tau. ¿De acuerdo? Al darle la notación, la otra notación de convolución en forma de asterisco, separamos como la transformada de t a la t, aquí está, asterisco. Acuérdate que aquí bien fácil para saber cómo sería mi función g de t. Si aquí tengo g de t menos tau, pues únicamente le quitamos el menos tau. Y nos quedaría que g de t es mu de t menos 2. Aquí está mu de t menos 2. ¿Ok? Entonces ya, quedan separadas las dos funciones, ¿sí? Y aplicando el teorema de convolución quedaría transformada de t por e a la t, aquí está, que multiplica la transformada de mu de t menos 2. Aquí está ya, ¿sí? En el primer caso, nuevamente aplicamos el primer teorema de traslación. Sí, claro, podríamos multiplicar aquí, podemos aplicar aquí el teorema de la derivada, pero no es necesario porque es mucho más fácil aplicar el primer teorema de traslación, que sería la transformada de t, donde la s se trasladaría a s menos 1. ¿Sí? Y en el caso de la transformada de mu de t menos 2, también en un video ya te he explicado cómo se utiliza el segundo teorema de traslación, ¿sí? Para funciones trasladadas
y truncadas por la presencia de la función escalón unitario. En este caso es mu de t menos 2. ¿Sí? Entonces recordamos que en este teorema nosotros vamos a identificar el valor de a, que es 2, para que nos quede e a la menos as, sería e a la menos 2s, y multiplicamos por la transformada de la función que multiplica la mu, que en este caso viene siendo también un 1. ¿Sí? Entonces sería e a la menos 2s por la transformada de la unidad. ¿Sí? Aquí nosotros estamos aplicando el segundo teorema de traslación. Y para esta transformada estamos aplicando el primer teorema de traslación. ¿Sí? Entonces, continuando. Aquí la transformada de t es 1 sobre s cuadrada. Pero como la s está trasladada a s menos 1, quedaría 1 sobre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí la transformada de 1 es 1 sobre s, por lo tanto nos quedaría e a la menos 2s sobre s. Al final nos quedaría arriba e a la menos 2s y abajo nos quedaría s por s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a notar que en esta transformada número 7 que acabamos de resolver, ¿sí?, aplicamos el teorema de la convolución, aplicamos el primer teorema de traslación y aplicamos el segundo teorema de traslación. 3 teoremas para resolver una sola transformada de Laplace. Así es. Muy bien, y ya para finalizar el video tutorial, tenemos este ejemplo número 8. Es la transformada de Laplace de t por la integral de 0 a t de a la 3 tau con respecto a tau. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pues vamos a observar que tengo una t afuera. Por lo tanto, está claro que voy a utilizar el teorema de la derivada. La potencia de la t es 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a hacer un poquito ya más simplificado. Sería menos 1 a la 1. Aquí está, menos 1 a la 1. Por la primera derivada con respecto a s, ¿sí? Aquí te escribí, en lugar de escribirte la notación asterisco, te escribí la convolución como integral. Acuérdate que puedo escribir la convolución como asterisco, ¿sí? O la convolución como integral. Yo te he estado escribiendo la convolución como asterisco, ¿sí?, una vez que hacemos el siguiente paso, ¿sí? Pero aquí te voy a anotar la transformada de la integral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces nos quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de la convolución, es decir, la integral de 0 a t de a la 3 tau con respecto a tau. ¿Sí? Y ya podemos hacerlo un poquito más directo. Aquí me quedaría menos la derivada con respecto a s. ¿Sí? Entonces aquí bien podemos saltarnos el paso de expresar la notación asterisco e identificar las dos funciones. La primera función sería e a la 3 tau. ¿Sí? Y la segunda sería la unidad. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que aquí ya tengo expresado el producto de ambas, que sería la transformada de a la 3t que multiplica a la transformada de 1. Así es. Entonces, es otra manera de resolverla. Claro que si tú dices, no, es que se me hace más fácil expresar primero la convolución con asterisco, excelente, lo podemos hacer. Pero si ya dominaste eso, tranquilamente aquí desde la integral, una vez que identifiques las dos funciones, puedes expresar el producto de las transformadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es a elección propia. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos la derivada con respecto a s de transformada de la 3t, 1 sobre s menos 3. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Muy bien. Esta s la voy a meter para poder derivar más fácil. Sería s cuadrada menos 3s. Aquí la tengo, mira. Y ahora sí, ya voy a aplicar la derivada. Acuérdate que venimos arrastrando este signo, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedaría menos afuera y nos quedaría el de abajo al cuadrado, s cuadrada menos 3s al cuadrado. El de abajo por la derivada del de arriba es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 2s menos 3, pero cuando dije menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿sí?, pues nos quedaría menos 2s más 3. Aunque al final, pues, estos dos signos se van a multiplicar por el signo de afuera.
¿sí? Entonces nos queda 2s menos 3 y abajo nos queda s cuadrada menos 3s, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Pero recuerda que al principio metimos una s para que se nos haga más fácil la derivada. Ya es el momento de sacarla. Si esta s la sacamos de factor común, nos quedaría s que multiplica a s menos 3 o bien s menos 3 por s. ¿Sí? Pero pues entonces ya tendríamos que a estos dos factores les está afectando este cuadrado. Es por eso que aquí ves s cuadrada por el s menos 3 al cuadrado. Así es, porque la s que sacamos de factor común, insisto, nos quedó, esto mismo nos queda al sacarlo, pero estos dos factores aquí están elevados al cuadrado. Entonces cada uno lo elevamos al cuadrado y quedaría s cuadrada por s menos 3 al cuadrado. Listo. Muy bien, entonces pues con este video tutorial te explico cómo podemos aplicar el teorema de convolución y pues no nada más el teorema de convolución, sino cómo podemos trabajar este teorema, pero junto con otros teoremas que ya hemos trabajado en otros videos, ¿verdad? Sí, entonces, espero que te haya quedado claro, que te sea de mucha ayuda el cómo se utiliza el teorema, ¿sí? ¿Qué teoremas se utilizarían primero? Todo depende de cómo estén colocados dentro de la integral, ¿sí? De qué función tengamos nosotros fuera de la integral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya es posible que nosotros trabajemos transformadas de Laplace en donde intervengan todos los teoremas que hemos visto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto sería todo. Déjame tus comentarios, cualquier duda que tengas, con gusto te puedo apoyar, te puedo contestar la pregunta que tengas, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.